Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de la Guerra Fría, un conflicto ideológico básicamente que ocurre tras la Segunda Guerra Mundial. Les comento que ya nos queda muy poquito, nos quedan como 2 capítulos que ver, que lo vamos a hacer bastante rápido, y terminamos con todos los contenidos próximos a dar la prueba. ¿Qué fue la Guerra Fría? Fue una situación de debate ideológico. Se le llama guerra porque fue un conflicto permanente entre dos países que fueron los grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos, que ahí aparece en la bandera, y de la Unión Soviética, un país que ya no existe, que en su reemplazo hoy día existe la República Federal Rusa. Pero en ese momento en el cual estamos estudiando, existía la llamada URSS o bien Unión Soviética. Entre ambos países vale la pena señalar que nunca tuvieron un conflicto armado, no, para nada, pero sí una competencia permanente en qué países podían tener bajo su tutela, bajo su dominio ideológico, también una carrera permanente, una carrera espacial, las carreras deportivas y en todos los avances científicos que lograba el uno o el otro. Una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, como ya hemos dicho, quedan estas dos potencias en la cabeza del mundo. Estados Unidos va a controlar a América Latina por una cuestión geográfica, ya que está en el mismo continente, o va a mantener por lo menos un fuerte control sobre ella. También a Europa Occidental, de hecho se va a extender, como le va a llamar uno de los políticos de la época, una cortina de hierro por toda Europa, que va a ser una división física y real entre los países proclives a Estados Unidos en Europa y los países proclives a la Unión Soviética también en Europa. Estados Unidos también va a controlar a Corea del Sur, no a Corea del Norte, a Corea del Sur, a Japón, Taiwán y a la mayor parte de Oceanía, en especial a Australia y Nueva Zelanda. Mientras que el segundo, que la URSS controla Europa Oriental, Cuba, China, el sudeste asiático y algunos países africanos. ¿Qué fue el Plan Marshall? El Plan Marshall lo tenemos que asociar a Estados Unidos. No se olviden asociar a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque este plan constituía una fuerte inyección de dineros a Europa Occidental para sacarla de la pobreza, del hambre, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces Estados Unidos creía que con esta política económica iba a alejar a los países de Europa Occidental del comunismo. Y de alguna forma lo logró. Vuelvo a repetir que por su parte la Unión Soviética va a controlar y va a tender también a hacer un programa económico que se llamó Consejo de Asistencia Económica Mutua, la Comecon, o CAME, según el sector donde se le llame, cuyo propósito también fue intervenir económicamente, políticamente, en aquellos países de Europa Oriental y otros países de Asia, que por lo general el sudeste asiático apoyó a la URSS. Incluso China es comunista, Corea del Norte es comunista, Vietnam, Laos, Camboya, toda esa zona del sudeste asiático apoyó a la URSS. Y algunos países africanos que se están independizando también se van a asociar a la Unión Soviética. ¿Qué sucedía paralelo a la Guerra Fría? Si bien la Guerra Fría fue entre Estados Unidos y la URSS, tuvieron zonas de influencia, no olvidar eso. Paralelo a la Guerra Fría va a ocurrir desde los años 50, incluso un poco antes, por ejemplo, la India, en 1949, va a querer su independencia de Inglaterra. Y con esto quiero ejemplificar este gran proceso que se llama descolonización. Comienza primero en Asia. En Asia, en el continente asiático, existían muchos países que aún eran colonias de potencias europeas. Pero ¿qué sucedía con las potencias europeas después de la Segunda Guerra Mundial? Estaban muy débiles. Y además
Durante el conflicto de la Segunda Guerra, debieron traer personas que eran de las colonias que ellos tenían. Por lo tanto, armaron un propio ejército que una vez que termina la guerra, van a tener el poderío suficiente para exigir su independencia. Va a costar, pero se puede decir que en la década de los 50, Asia logra su independencia de las potencias europeas. Mientras que en África, entre los años 60 y 70, se va a luchar, todos estos países van a luchar por conseguir su independencia. En África va a ser mucho más violento el proceso por distintos motivos. Uno, que la economía de los países africanos, que durante la colonia se basó en la exportación de materias primas, va a continuar con todo el desgaste de los recursos naturales, incluido el agua. Por otro lado, los países europeos dividen sus colonias de acuerdo a sus propios intereses políticos, pero no se fijan que dentro de África existía toda una realidad de división social, de tribus, y las dejan separadas, e incluso en un mismo país dejan tribus que son antagónicas entre sí, lo que va a ir provocando a la larga del siglo XX grandes conflictos armados dentro de África, que es uno de los continentes que mayores problemas tiene hoy en día, económicos, de salud, sociales, y que vemos cada cierto tiempo cómo nos llegan imágenes de Europa, cuando mucha gente de estos países intenta llegar a este continente, a Europa, a mejorar su condición de vida. También debemos reconocer que en esta época hubo países no alineados, países que no querían obedecer ni a Estados Unidos ni a la URSS. Se juntaron en Bandung, una ciudad de Indonesia. La mayoría de ellos eran naciones africanas y asiáticas que habían vivido hacía poco un proceso de independencia, pero no lograban mantener esta independencia, establecerla, ser países sólidos, porque lamentablemente con la Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la URSS permanentemente estaban al acecho de ellos. Este movimiento buscó mantener una posición neutral y por ello exigía a sus miembros, entre ellos países latinoamericanos como Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, nosotros, cultivar una política independiente, centrada en la coexistencia con naciones con diferentes sistemas políticos y sociales, además de apoyar movimientos por la independencia nacional. Entonces lo que hemos visto es lo siguiente, vamos resumiendo, que hubo una guerra fría. Después de la Segunda Guerra Mundial, esta guerra fría fue entre Estados Unidos, la URSS a nivel ideológico, pero ambas potencias apoyaron distintos conflictos en distintos lugares del planeta, con tal de que su bando saliera vencedor. Por ejemplo, Estados Unidos apoyó al grupo que en Chile provocó el golpe de Estado del 73. Y Richard Nixon, que era el presidente de Estados Unidos en aquella época, hizo lo imposible, financió, pero no quería al gobierno de Allende. Y logra porque por fin en el 73 se haga un golpe de Estado. Lo mismo ocurrió en otros lugares donde la URSS ayudó a países que estaban en conflicto dentro de sí a un bando por sobre el otro. Y no les importó mucho lo que ocurría dentro de los mismos países. Hoy en día, después del fin de la Guerra Fría, nosotros, hacia el 2021, seguimos viviendo en un mundo llamado post-Guerra Fría, donde hay nuevas reivindicaciones. Ya no son las que tenía Estados Unidos, que era capitalista, y la URSS, que era socialista. Los capitalistas se llaman liberales porque creen en la libertad, especialmente en la libertad económica, mientras que los socialistas tienden a ser más comunitarios, pero con una economía centralmente planificada. En Chile, nosotros también tenemos estas dos perspectivas. Asociamos a la derecha a un mundo más capitalista
y a la izquierda a una mirada más socialista. Como ustedes ven, no es tan pura la situación. Aparte de esta situación de posguerra fría, hay, como les decía, hay nuevas reivindicaciones de orden nacionales. Por ejemplo, en Chile están las reivindicaciones del pueblo mapuche, que emergen este último tiempo, aunque estuvieron siempre presentes, pero ahora están visualizadas. También hay nuevas luchas, como la lucha de la mujer, por tener más espacio en el mundo público y ser más respetada. Y como para finalizar, actualmente lo que prima es la globalización. Un mundo globalizado donde muchas barreras han caído. Ya los países no se están definiendo ni capitalistas ni en socialistas, más bien van mezclando estas dos posiciones. Y la globalización, que tiene muchos elementos positivos y también muchos elementos negativos, nos va acercando o por lo menos nos deja ver una parte de los otros. Así que yo lo invito al próximo capítulo, que va a ser del neoliberalismo y la globalización. Espero que este en especial les haya servido.